Quiero hablar ahora del término menis. En la Ilíada al principio aparece como Menin, canta odiosa la cólera funesta del pélida Aquiles, y este es el término, cólera. En nuestro diccionario, el pequeño, el Vox, tenemos menis, ios, tedeidos, g, cólera, enojo, resentimiento, venganza. Pero el término es muy interesante debido a que se presta a posibles interpretaciones, sobre todo a partir de lo que he dicho ya en otros videos sobre otros de los términos que vienen en Ilíada y Odisea. Sobre todo Cimón, Cimos y Hibris y Némesis. Cuando alguien rompe con los dictados, las leyes o normas de los dioses, se vuelve, en nuestro lenguaje actual, impío, se vuelve contrario a una orden, pues que se supone inalterable. Claro que si fuéramos a discusiones posteriores, por ejemplo de Agustín de Hipona, veríamos que el hombre tiene libre albedrío. En Ilíada, pues parece que tenemos algo semejante, yo no diría libre albedrío, obviamente, pero pues las personas no tienen por qué cumplir forzosamente lo que marcan los dioses. Y esto es de lo que habla la Ilíada, de la cólera de Aquiles. La manera tradicional de argumentarlo es porque solamente trata de unos cuantos días de la guerra de Troya, no de toda la guerra de Troya, que duró mucho más tiempo. Solamente gira en torno precisamente a esta cólera de Aquiles porque le quitaron su parte del botín. Esto en la Ilíada dice autus de geloria teu gequines, si no yo no y si te pase. En fin, en el botín. Y pues se enoja. Pero en este enojo, en esta cólera como traduce normalmente, rompe con lo que marcan los dioses. Transgrede estas normas impuestas o sugeridas por los dioses, aunque yo diría impuestas, ¿no? Porque son dioses. Veamos la traducción de Luis Segalá y Estaleya, en donde desde el primer canto normalmente les ponían títulos, él le vuelve a poner los títulos, dice peste, cólera, canta odiosa la cólera del pélida Aquiles. Ahí tenemos cólera. Veamos la traducción de Emilio Crespo Güemes, donde dice la cólera canta odiosa del pélida Aquiles, o la de Rubén Bonifaz Nuño, que son las que pues tengo a la mano. La cólera canta diosa del pélida Aquileo. Todos traducen cólera. Pero si el término es esta transgresión de lo marcado por los dioses, no puede ser solamente cólera, aunque en español cólera puede significar un enojo mucho más allá de una simple molestia. Quiere decir, es algo no controlado, esta cólera. Sería, para que entendamos un poco más, como una locura, una especie de locura
o impiedad, pero locura sería un término que nos serviría mucho a nosotros para entender qué es lo que hay atrás de Menis o Menin, como viene en el primer verso de la Ilíada. Si se comete a partir de esta locura hibris, es decir, soberbia, estar por encima de los dioses, cosa que nadie debería estar dentro de este mundo religioso, entonces a estas personas se les somete a un castigo por parte de los dioses, llamado némesis, como ya lo mencioné. Así el término menis queda más cercano en español a locura que a peste. Esto casi nos indica una enfermedad, o a cólera. Esto cobra una dimensión pues muy diferente a lo tradicional, pero pues creo que se pueden romper muchos de los esquemas tradicionales, sobre todo tomando en cuenta que las traducciones que existen y los prólogos en su mayoría tienen 50, 70 o más años, y las investigaciones han seguido. Tenemos, por ejemplo, escritura y literatura en la Grecia arcaica que nos habla mucho del problema homérico. Juan Signes Codoñer para Acal. O tenemos otro propio de Homero, ya no general, de Pierre Carlier para Acal. Estas ediciones de Acal lo que han hecho es traernos al español pues estudios mucho más recientes que lo que tenemos, y pues son muy útiles precisamente por esto, porque actualizan muchas de las visiones tradicionales. De hecho, una de las visiones más tradicionales sobre la cultura grecolatina es la que no puede abandonar la época en que nos encontramos y abstraerse para poder llevarnos a la época de los escritores, de la cultura, que es el contexto de las obras, y interpreta a partir de nuestra época y nuestra cultura, no de la cultura griega, romana y de la época en la que fue escrita. Tenemos obviamente también libros que nos hablan de estas interpretaciones. Podría ser Ideologías de los estudios clásicos de Luciano Cánfora o Luciano Cánfora. Necesitamos pues abandonar todos estos prejuicios y tratar de interpretar las obras más cercanas a la cultura en que están inmersas. Interpretando lo que les digo, podríamos interpretar las llamadas obras Nostoi, que también tocan a muchas de las tragedias por la temática. Esto es los regresos de los héroes griegos que fueron a Troya, como Némesis. Esto es, no están hablando propiamente de los regresos. Lo que importa no son los regresos, sino los castigos por la impiedad que cometieron.